Hola, buenas tardes. Mi nombre es David Castro Gamero. Yo soy estudiante de la carrera de Ingeniería en Aeronáutica y el día de hoy les voy a presentar la solución de dos problemas, uno por ciclo Otto y otro en ciclo diésel. Los problemas que les voy a presentar el día de hoy, que voy a resolver, son dos problemas que saqué del libro Fundamentals of Engineering Thermodynamics, que son de Moran, Shapiro, Boehner y Bailey. Es la séptima edición, hay ediciones más nuevas, pero esta es la edición que yo tengo disponible y de la cual obtuve los problemas. Ahora, entrando de lleno primero con el problema del ciclo Otto, este problema es de aire estándar. Para aquellos que no sepan, puede ser resuelto por aire estándar o por aire frío, pero aquí voy a utilizar el aire estándar y se los leo. Dice: un ciclo Otto de aire estándar tiene un radio de compresión de 9. Al principio de la compresión, la presión 1 es igual a 100 kilopascales, que es la presión atmosférica normal, y la temperatura 1 es igual a 300 Kelvin, que igual es la temperatura ambiente. El calor de entrada por unidad de masa de aire es de 1350 kilojoules sobre kilogramo. Ese es el calor que entra durante del proceso 2 al 3, o sea, durante la combustión. Es el calor de entrada. El problema pide determinar el trabajo neto en kilojoules por kilogramo de aire, la eficiencia térmica del ciclo y la presión media efectiva. Entonces ahí ustedes pueden ver en el gráfico el diagrama del ciclo Otto. Se comienza en el inciso A o el punto 1. Se lleva a cabo la compresión, que es adiabática, llega hasta el punto B. Ahí del B al C es isocórico porque el volumen no cambia. De C a D vuelve a ser adiabática, es una expansión. Y de D a vuelve a ser isocórica. Cabe mencionar que los volúmenes D y A son los mismos y los volúmenes C y B también son los mismos porque es isocórico. Esto es un ciclo Otto ideal y se ha resuelto por aire estándar. Cuando los problemas son abordados por medio del aire, por medio de la perspectiva de aire estándar, se tienen que tomar en cuenta las propiedades ideales del gas, en este caso el aire, y la entalpía y la energía interna, más que nada, juegan un papel importante para poder resolver este problema. La manera en la que se resuelve es analizando cada uno de los estados A, B, C y D. En este caso lo llamaremos 1, 2, 3 y 4. Entonces, el estado 1, los datos ya no son proporcionados por el problema. Tenemos una temperatura de 300 Kelvin y una presión de 100 kilopascales. Y con la pura temperatura podemos ir a las tablas de las propiedades de los gases ideales, en este caso el aire, y revisar las demás propiedades que corresponden a una temperatura de 300 Kelvin. En este caso pueden apreciar en el estado 1 que para una temperatura de 300 Kelvin la energía interna en kilojoules sobre kilogramo es de 214.07. Y para resolver estos problemas siempre es necesario tener al menos dos propiedades principales. En este caso nosotros apuntamos tres porque son todas las que nosotros vamos a necesitar para poder resolver los siguientes estados. En este caso la presión es muy necesaria, pero el problema la otorga la temperatura. Es primordial tenerla, al igual que la energía interna, y en este caso se toma el volumen relativo, que es de 621.2. Este es adimensional porque es una constante, y más adelante lo veremos cuál será su uso. Ahora, ese fue el estado 1 y realmente lo pudimos obtener únicamente por los datos que nos proporciona el problema, pero en el estado 2 ya es necesario poder llevar a cabo fórmulas, poder interpretar fórmulas para poder resolver y obtener los datos como la energía interna. Ahora, se debe hacer la diferencia entre el aire estándar y el aire frío. Cuando es por aire
estándar se van a utilizar las ecuaciones simplificadas de los gases ideales para procesos termodinámicos. Existe un archivo, un documento en Wikipedia en donde se encuentran todas estas ecuaciones y todas ellas está comprobado que son correctas, y ahí se puede apreciar ahí se puede identificar cuando el proceso es entrópico o cuando es isocórico o isobárico, y las fórmulas que son apropiadas a utilizar dependiendo de cuál es la relación que nosotros tenemos. En este caso nosotros tenemos un radio de compresión de 9, que es la relación que hay entre el volumen 1 sobre el volumen 2. Esto se refiere al volumen que hay dentro del cilindro en el estado 1 sobre el volumen que hay en el cilindro en el estado 2. Recordemos que ahí se lleva a cabo una compresión, entonces el volumen 1 siempre es mayor que el volumen 2. Ahora en el estado 2, volviendo, se necesita conocer, no tenemos ningún dato, entonces nosotros podemos conocer por medio de la ecuación que está ahí subrayada en azulito, e interpretándola a los datos que nosotros tenemos, podemos interpretarla como la primera ecuación en rojo que se aprecia ahí, BR2, que es una constante única para cada temperatura, es igual a volumen 2 sobre volumen 1, es decir, el inverso del radio de compresión por BR1. Entonces nosotros conocemos todos los datos excepto BR2. Ahí tenemos 1B por 621.2 y da 69.02. Una vez conociendo el valor de BR2, podemos ir a las tablas y consultar el valor más acercado. Se lleva a cabo una interpolación y tenemos una temperatura correspondiente de 703 Kelvin, que corresponde al intervalo de 700 a 710. Este está cercana a 700, entonces la interpolación es correcta. Igual, nada más para poder comprobar estos datos, también saqué la presión 2, aunque realmente no es necesaria. Y también de los datos de la tabla se interpola la energía interna 2, que es igual a 514.7 kJ sobre kilogramo. La temperatura y la energía interna son las dos propiedades principales que nosotros tenemos que tener cuando se resuelve un problema de ciclo Otto por aire estándar. Ahora el estado 3. Aquí se toma en cuenta la ecuación de la primera ley de la termodinámica para obtener la energía interna 3, porque conocemos cuál es el calor de entrada y conocemos cuál es la energía interna última del estado último. Entonces, al sumar la energía interna que hay en el sistema hasta antes de la adición de calor más ese calor, entonces podemos conocer la energía interna 3. En este caso son los 1350 kJ sobre kilogramo de calor de entrada más los 514.7 que había de la energía interna 2. Esto nos da una energía interna de 1864. Buscamos de nuevo en la tabla, interpolamos porque no está el valor exacto y tenemos una temperatura de 2192. A esta temperatura también le corresponde un valor de la constante B del volumen relativo de 2.038. Ahora, por último, el estado 4. Aquí pueden ustedes apreciar otra ecuación. Esta ecuación no se encuentra en el archivo que está en Wikipedia, en el artículo de Wikipedia, pero se encuentra en el libro. Esta ecuación también es una ecuación simplificada de la ecuación de los gases ideales, y de esta manera podemos encontrar el valor de BR4 sustituyendo los valores, los cuales ya tenemos todos. Una vez obteniendo BR4 podemos calcular la temperatura 4. Nuevamente se tiene que llevar a cabo una interpolación, las cuales si no quieren hacerlas a mano la pueden hacer hay páginas que les ayudan a resolverlo. Y por último obtenemos la energía interna. Aquí en esta siguiente slide ustedes pueden ver ya el desglose de cada uno de los estados y sus valores. Y ahora sí, para resolver cada uno de los incisos, el trabajo neto en kilojoules sobre kilogramo de aire, pues de acuerdo a la fórmula que también viene en el libro, ustedes
es aquí donde ustedes van a necesitar sus energías internas. Sustituyen los valores y tienen un valor de el trabajo neto por cada kilogramo de aire de 707.14 kilojoules por kilogramo. Entonces, si ustedes quieren conocer el trabajo neto en kilowatts, pues simplemente lo multiplican por la cantidad de aire que está pasando por cierta unidad de tiempo y ustedes lo tienen en kilowatts. Ahora el inciso B, la eficiencia térmica, también ahí ustedes necesitan las energías internas, sustituyen sus valores y para este problema tenemos una energía interna del 52.52%. La ecuación también viene en el libro. Todo esto es parte del capítulo 9. La presión media efectiva, que es la presión media que hay entre el punto 1 y el punto 2 de A a B, que es la presión que hay durante la compresión. La presión media efectiva es más o menos un promedio porque podemos ver que es una curva realmente. La presión media efectiva, primero necesitamos conocer el valor del volumen 1. Conocemos la división, el valor de la división de volumen 1 sobre volumen 2, pero no conocemos la magnitud de volumen 1. Entonces, de acuerdo a la ecuación de estado, que es presión por volumen es igual a la constante por la temperatura, nosotros podemos despejar el volumen 1. Esa constante de 0.287 es la constante correspondiente para el sistema métrico y conocemos el volumen 1. Una vez conociendo el volumen 1 podemos pasarnos a la ecuación de la derecha, que es la ecuación de la presión media efectiva, sustituyendo el volumen 1 en la ecuación de la extrema derecha. Y tenemos una presión media efectiva, por sus siglas en inglés, MEP, de 926.72 kilopascales. Entonces, si ustedes se fijan, la presión 2, la presión 1 eran 100 kilopascales y la presión 2 fueron 2019. Ahora la presión media efectiva tiene un valor de 926, entonces si se fijan está más o menos a la mitad de ese rango entre las dos presiones. Siguiente ahora, el ciclo diésel. Decidí resolver el problema 9.23 del libro, que es un ciclo diésel, y lo resolví por aire frío. El problema dice así: considere un ciclo diésel de aire frío al principio de la compresión. La presión 1 es igual a 14 libras sobre pulgada cuadrada PSI y la temperatura es igual a 520 grados Rankine. La masa de aire es de 0.145 libras y el radio de compresión es de 17. El radio de compresión en diésel siempre es mayor al radio de compresión en Otto. La temperatura máxima en el ciclo es de 4000 Rankine. Esta corresponde a la temperatura 3. Ahora nos piden calcular el calor de entrada, la relación de corte y la eficiencia térmica. Entonces ahí ustedes pueden ver el diagrama, que es distinto al diagrama del ciclo Otto, especialmente en la parte, en el proceso de B a C o de 2 a 3, donde se vuelve isobárico y deja de ser isocórico, como lo ves en Otto. Cabe mencionar que al ser resuelto por aire frío se necesita conocer las ecuaciones de los gases ideales simplificadas para aire frío. En este caso se toma en cuenta la constante K, que es la división de los calores específicos Cp y Cv, y también se necesita conocer la constante Cp. Estas constantes se pueden conocer por medio de tablas únicamente que fueron obtenidas de manera experimental, y estos valores tienen que calcularse de acuerdo a la temperatura inicial del ciclo, que en este caso es 520 Rankine. Entonces K para 520 Rankine es 1.4 y Cp para 520 Rankine es de 0.24. Como pueden ver, se tuvo que llevar a cabo una interpolación, pero realmente es mínima porque la diferencia en los datos es nula. Ahí pueden ver entonces ustedes, en este caso, el único dato que va a ser principal en la resolución de estos problemas de aire frío es la temperatura. Entonces es
520 ranking que ya fueron proporcionados por el problema. En el estado 2 tenemos esta ecuación que nos es proporcionada por el libro, que también es una ecuación simplificada de la ecuación de los gases ideales, que también se encuentra en el artículo de Wikipedia, pero por estética decidí poner esta ecuación. Ahí ustedes pueden ver que conocemos todos los valores cuando se despeja la temperatura 2. Calculando la temperatura 2, sustituyendo todo, tenemos que tiene un valor de 1615.03 grados Rankine. En el estado 3, la temperatura del estado 3, si se fijan, está vacía, únicamente tenemos la temperatura 3, pero ya nos había sido mencionada en el problema, entonces no se necesita llevar a cabo ningún cálculo. Ahora, en el estado 4, para obtener la temperatura del estado 4, sí se necesita llevar a cabo una solución extra. Ustedes pueden ver en la ecuación del proceso isentrópico, cuando se conoce B2 sobre B1, en este caso esto es simplemente, se puede sustituir como si fuera volumen posterior sobre volumen anterior, en este caso, que puede ser sustituido por volumen 4 sobre volumen 3, es igual a T2, que puede ser T4, en este caso T4, que es igual a T3, por B4 sobre B3 a la 1 menos, allí la constante se expresa con la letra Y, pero es igual que si fuera K. Ahora, esa relación de B4 sobre B3 no la conocemos, pero tenemos esa ecuación que B4 sobre B3 es igual a B1 sobre B2 por T2 sobre T3. Esta ecuación, apúntenla, les puede servir en un futuro para obtener el valor de esa relación y poder sustituir esa relación en la ecuación de los gases ideales que viene ahí subrayada. Entonces, ya conociendo esa relación, ustedes tienen todos los datos necesarios para poder obtener la temperatura 4, que es 1815 grados Rankine. Ahora sí nos podemos pasar a resolver nuestros incisos una vez que conocemos la temperatura de cada uno de los estados. En el inciso A se necesita conocer la ecuación de los calores específicos y la ecuación del trabajo neto, porque nos piden conocer el calor de entrada. Ahora, como ustedes pueden ver, el calor de entrada es igual al calor que entra al sistema durante el proceso que va del estado 2 al estado 3. Entonces, de la ecuación del trabajo neto únicamente vamos a requerir esa parte donde Q23 sobre masa es igual a H3 menos H2. Pero para conocer ese valor, nosotros no tenemos ninguna entalpía, pero sí tenemos las temperaturas. Y si requerimos convertir las temperaturas de nuestros estados a las temperaturas a las entalpías de sus estados correspondientes, entonces multiplicamos por nuestro calor específico Cp. Cp por las temperaturas es igual a las entalpías, como pueden ver en la ecuación de los calores específicos. Ahí está resuelta esa parte. Conocemos ahora la diferencia que hay entre la entalpía 3 menos la entalpía 2, que es 572.4 BTU sobre libra, y una vez que lo multiplicamos por la masa, que en este caso es 0.145 libras, nosotros ya vamos a conocer todo el calor de entrada neto que entra a este sistema una vez conocido el flujo másico. Entonces tenemos el resultado de 83 BTUs. La relación de corte es la relación que existe entre el volumen 3 y el volumen 2. Esa relación de corte no existe en el ciclo Otto, porque no existe esta diferencia de volúmenes, porque es igual, pero en este caso sí existe y por eso es importante. Pero esta relación de volumen 3 sobre volumen 2 es igual a la relación de la
temperatura 3 sobre la temperatura 2. Esas dos las conocemos, las dividimos y tenemos que la relación de corte es de 2.47. Esta relación de corte nos va a servir para resolver el inciso C, que es la eficiencia térmica, en donde nos piden conocer la relación de corte, que será elevada a la constante K. Ahí viene la ecuación. Esta ecuación es exclusiva de la eficiencia de cuando se tiene una base de aire frío para resolver el ciclo diésel. Esta